Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Para calificar a una comunidad cristiana, debemos preguntarnos cómo es la actitud de los cristianos. ¿Son mansos, humildes? En esa comunidad hay peleas entre ellos por el poder, peleas de envidia, hay chismes. Si los hay, no están por el camino de Jesucristo. Esta característica es muy importante porque el demonio trata de dividirnos siempre. Es el padre de la división. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y ha vencido a la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía con esta explosión del júbilo pascual. Estamos en esta segunda semana del tiempo pascual. Nos ponemos en presencia del Señor, arrepintiéndonos de nuestras faltas y de nuestros pecados. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuya a cada uno según sus necesidades. Y así, José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre, que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Reina el Señor revestido de majestad. Tu trono está firme desde siempre, tú existes desde la eternidad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Reina el Señor revestido de majestad. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: ¿tú que eres maestro de Israel no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de todas estas cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, continuamos en este tiempo pascual. Nos durará 50 días hasta la venida del Espíritu Santo, Pentecostés que tendremos. Es un tiempo entonces de gracia, de gloria, de resurrección. Es un tiempo que el Señor nos ofrece, como dice la Iglesia, que justamente hay que confesarse y comulgar. Imagínense, eso pone como mínimo, lo mínimo, como cristianos, una vez al año, dice, por tiempo de Pascua, imagínense. Es por decir que esto es lo elemental y lo fundamental. Pero no nos tenemos que quedar tampoco en lo literal, ¿verdad? En lo que dice
estas normas o estas reglas simplemente que nos quieren invitar a hacer ese esfuerzo. Porque hay algunos que hace años y años y años que no se confiesan, o años y años que no se acercan a la comunión. Lo ideal es estar en una comunión, o sea, con la iglesia es en la comunión, ¿verdad? En una comunión continua con el Señor, y en la medida en que estamos en unión con el Señor, estamos en unión con nuestros hermanos, estamos en comunión con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con los empleados, con el patrón, en fin, con quien sea. Siempre estamos entonces en este deseo, queridos hermanos, de vivir unidos como hijos de la luz, hijos de Dios, hijos de la resurrección. Fíjense que hoy en este capítulo 3 del 7 en adelante continuamos lo que ya hemos escuchado sobre Nicodemo. Aquí se nos presenta de nuevo el renacer de lo alto. Quiere decir que la resurrección para nosotros, queridos hermanos, así como lo hemos definido tantas veces, anástasis, levantar la cabeza, levantar nuestra propia vida, nuestro ánimo, nuestro espíritu de vivir, nuestro deseo de transformar el mundo, transformar la sociedad, transformar nuestra familia, pero para eso entonces tenemos que transformarnos a nosotros mismos. Y en este sentido la palabra de Dios hoy vuelve a decirnos, fíjense, ustedes tienen que renacer de lo alto, dice Jesús a Nicodemo. Renacer desde Dios. Eso significa resurrección para nosotros en la vida cristiana. Resurgir, levantarse, tener como criterio al mismo Dios, así como dice Mateo también, sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Renacer de lo alto quiere decir esforzarnos, luchar, procurar cambiar, procurar ser diferentes en nuestro caminar, en nuestra forma de pensar y por lo tanto en la medida en que renacemos de lo alto, también en nuestro obrar, en nuestro actuar. Es decir, ser concretos en aquello que estamos haciendo. Y bueno, después nos dice, el viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y después te dice directamente, haciendo esta analogía, esta comparación con el viento, la fuerza del espíritu que viene, tú no sabes de dónde, pero es una predisposición del hombre del corazón, porque de cualquier lugar Dios te puede hablar. De cualquier lugar, de cualquier parte, a través de tu hermano, a través de tu casa, de tus hijos, de tu familia, en el trabajo, hasta incluso de tu enemigo te puede llegar una buena palabra, o por lo menos ¿verdad? Y entonces cuando nos está diciendo aquí, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. El que ha nacido del Espíritu, entonces, queridos hermanos, está en ese movimiento continuo de la gracia de Dios. Lo importante es aquí hacer el bien, sin mirar a quién, decimos nosotros en nuestra frase también famosa, ¿verdad? Hacer el bien porque estamos llenos del Espíritu, tenemos la gracia, ya cuavoja guancha lleva peñan de yara me eva cueñan de hoy, a peala yanemo cruña, peala yanemo puruña de ahí como cristianos para hacer el bien en la familia y en la sociedad. Después viene de nuevo la famosa partecita que ya conocemos, que hemos hablado y hemos presentado en nuestro estudio también sobre San Juan, a través de Ñandeyara Nieta, a vez que reflexionamos esto, es entonces lo que se llama la parte irónica, el lenguaje irónico, las preguntas de ironía o presentaciones irónicas que hace el evangelista, porque fíjense, después justamente le va a decir, tú que eres maestro de Israel, no sabes estas cosas, más bien pea. Oye, puca, ¿pa dónde eres? Más o menos es como decirle eso. ¿Cómo es posible todo esto? Le dice Nicodemo a Jesús. Le volvió a preguntar Nicodemo y Jesús le responde, ¿cómo es que tú no puedes saber estas cosas siendo maestro de Israel? Quiere decir que nos falta un discernimiento, una apertura, una formación, un entender, un adentrarnos, un sentarnos, ya guapuja, ya calcular, ya hendú, ya cuami hanguay, shamba esa papeñan de yara, ni eñan de hamba esa pañan de ya cuana, va esa ya para peñan de lepimia, lleva como cristianos.
Justamente por eso le está diciendo, tú que eres maestro de Israel. Hoy nosotros podemos cambiar esta pregunta y decir, tú que eres cristiano, o tú que te dices ser cristiano, tú que te dices ser bautizado, vaya picopeando y cuamo, ay, que esta es la propuesta del Señor. Esta es entonces la oferta que el Señor nos hace como resucitado y por lo tanto para que nosotros podamos también resucitar. Vaya pidiendo y cuamo, ay, cuamo, y después Jesús continúa respondiéndole, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Queridos hermanos, y esta debe ser la fuerza nuestra. Ojalá que también nosotros podamos decir lo mismo, ¿verdad? Anila ya ente, tenaya calculante, lleva pero anda ya poñeina, porque dice nosotros sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Bueno, quisiera compartir contigo, quisiera escucharte, quisiera saber si realmente ya hay página va a peñan de yara o yerureo añande. Ya hay página va a peñan de yara o me eva de cueñande, ¿verdad? Porque si nosotros conocemos el valor, lo inmenso, ¿verdad?, de lo que significa la resurrección para nosotros, queridos hermanos, esto nos tiene que hacer también a nosotros hombres nuevos, familia nueva, comunidad nueva, un Paraguay nuevo. Pero entonces dice, nosotros sabemos. Ciertamente que aquí también, si queremos entrar en un estudio más profundo, ¿verdad?, de San Juan, entendemos que hay una influencia de lo que se llama el gnosticismo. El gnosticismo justamente predicaba y subrayaba el aspecto del conocer. Yaicuana. Dentro de la iglesia primitiva también con todas estas influencias, es por eso que se insiste mucho en el aspecto que nosotros después lo vamos a llamar la catequesis. La catequesis viene a ser conocer, adentrarnos. Fíjense que hay muchas influencias en ese tiempo y es lindo, ¿verdad? Porque esto nos hace entender que la palabra de Dios se va escribiendo dentro de un contexto histórico, dentro de lo que ellos vivían, sentían, pensaban. Y aquí lo importante era el conocimiento, conocer verdaderamente esa doctrina, esa propuesta del Señor. A cierto copia, alanda ya y entonces ya pipare, hacemos cualquier cosa sin saber lo elemental y lo fundamental que el Señor nos está pidiendo a través de su palabra, lo que el Señor nos está pidiendo verdaderamente en su propuesta de salvación. Entonces, como anda ya entonces vaya poniendo, inventa. Nos vamos detrás de la macumba, nos vamos detrás del que te lee la mano, del tarot, no sé cuántas cosas, queridos hermanos. Así que EPM con mucha propiedad, porque seco agendú la gente, a la gente coja, al final le cuenta a un hombre huyendo y se la lleva. Ahora doña Mongueta lleva y pajape, doyujín baebe, ¿verdad? Entonces, ¿y eso por qué? Y eso es porque somos, disculpen la expresión, pero ñan de tabucho, ¿verdad? Tabucho. Entonces ya detrás de estas cosas. Se mandó a ver y se país seco jamás esta vez a la pruebera, a la oñembo a cereje, que oye se pea, que oye se amoa. No, hombre, ¿por qué no ponéis las cosas? Entonces a Pepe a molecar, a pagar, oye ese 500.000, oye ese 1 millón. ¿Qué calcula mina? Imagínense, queridos hermanos, dónde vamos y tiramos nuestra plata. ¿Dónde tiramos entonces? Yo diría, luego, y la de platañón, tu propia dignidad, Peango, oye, pucapandre, es decir, pero ya poajina, peago la opucandre, y huiro y tengo como guago, y huiro y te han votado y ponada yo. Dereco tal cosa, apeado setan de tantos mil, o sea que esta es una mercancía, ¿verdad? Esta es una mercancía. Yo desde ahora entonces puedo decir lo mismo también. Dereco tal cosa, apeado valen de tantos mil. No, queridos hermanos. El encontrar a Jesucristo significa otra cosa, y eso significa resurgir, eso significa levantarse. Upeaco diseña capuaye chacua, umianda yapoya. Tenemos que centrarnos en la palabra de Dios y por eso Él está respondiendo y le está diciendo esta influencia entonces que yo le estaba diciendo. Esto entonces en el cristianismo antiguo, en esa comunidad, en esa iglesia que estaba naciendo, le llamaban justamente la gnoseología, el conocer, gnus, conocimiento. Desde el conocimiento entonces nosotros vamos dando el paso, la influencia del gnosticismo.
y así sucesivamente. Bueno, vaya y cuami janguante, pero que nos tiene que orientar y que nos tiene que iluminar en este momento de nuestra Eucaristía, de nuestra celebración. Conocer lo que el Señor nos está transmitiendo. Conocer la propuesta liberadora de Dios. ¿Cuál es la verdadera propuesta liberadora? Entonces hay que conocer. Por eso Él dice, nosotros hablamos de lo que sabemos, Pero ¿nos formamos o no nos formamos? ¿Hacemos o no hacemos catequesis? ¿O simplemente pensamos que la religión es un esperar todo desde afuera como una cuestión mágica? Porque cuando vamos a esta gente, a provero fuera o a gente fuera, a macumbero o lo que sea, va, ya no hay nada. Se ayapotan de guana, ¿entendiste? Se ayapotan de guana. A través de esto, se anojeta, pende, huerecoa, pemba y bahía. Se la verdad, no. La palabra de Dios no te dice, se hay peatan de huilan de huerecoa. La palabra de Dios es una propuesta de camino y te dice, bueno, yo te doy la gracia, dice el Señor, pero mala un bapota, mala ya pota hina peja pena, añade llegue ya pota. Y ande yara entonces ya callan de peango la buena noticia, peango dice la palabra evangelio. Shawerunde ay kwame ende ay kwakande ba epandere yapona hamba ei share yapona. UPPB y ande yara y catula o yapoñandere. Pero jaupeñan de ella yapona añande ñande añande yaguero guatana comba epona y teja guero acuñande. Entonces, no podemos, queridos hermanos, ser engañados continuamente, ¿verdad? Por estos parlanchines. Bueno, por eso vuelve a decir San Juan, te aseguro, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos. Y después viene lo segundo también. Damos testimonio de lo que hemos visto. Aquí no nos conformamos simplemente con saber, conocer, sino que después es el accionar. Bueno, queridos hermanos, pienso que hoy la palabra de Dios es tan rica, no vamos a entrar en todos los detalles, pero etamba epeñan de yara y cual caseñande, etamba epeñan de yara y cual eñande con su resurrección. Y Él mismo nos da ese testimonio de nueva vida. Aupea las hoy cual eñande bueno, coanga a ella se endea veí, pendere coveperas a mija de moimía veí. Y cuando emin de abeir y cuando pendero gapupe, hay cuando humindera pichacuera oikoa nendía lleva. Vamos a pedir, queridos hermanos, esta gracia, que hoy esta Eucaristía nos libere interiormente y sobre todo nos regale aquella gracia que estamos necesitando. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestra Iglesia, para que anuncie siempre la victoria de Cristo resucitado y alcance su plenitud todos los hombres, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que renacidos en Cristo resucitado, alcancen la santidad y la alegría por ser parte de los misioneros, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por las autoridades de nuestro país, para que estén sensibles a los reclamos de la gente, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que comprendan y asuman las limitaciones de los hombres y confíen más en Dios, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por todos nosotros, para que nuestra vida se encamine hacia los valores del cielo y anticipemos en nosotros la vida del resucitado, oremos al Señor.
Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conceda toda aquella gracia y petición que hemos invocado a su nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que estos misterios pascuales concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte resucitó nuestra muerte y así en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en
el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, los mártires y todos los santos, San Juan Bosco, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final. Señor y Dios nuestro,
escucha nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos a nuestra Madre que nos acompaña siempre, la Virgencita María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Yeah, Río Squad, revelación. Yo soy libre, en el nombre de Jesús me hizo libre cuando se entregó en la cruz. Ahora soy libre para cantarle a Él, adorarle a Él, pues nadie mires como Él. Yo soy libre, en el nombre de Jesús me hizo libre cuando se entregó en la cruz. Ahora soy libre para cantarle a Él, adorarle a Él, pues nadie mires como Él. No soy el mismo de antes, soy criatura nueva. Por la muerte de Cordero fueron rotas mis cadenas. Hoy soy libre y no hay quien me detenga, pues a precio de sangre fue pagada mi condena. Hoy su fuego me quema, con su amor me llena. No necesito yo la calle o su falsa gozadera, pues las cosas de este mundo son pasajeras. Más lo que mi Dios me da es para la vida eterna. Mi Señor me liberó, me liberó. Y hoy puedo yo decirte lo bien que me siento yo. Había un vacío en mi vida y en mi alma un gran dolor, pero todo eso cambió, todo ya pasó. Al comprender que su único hijo por mí entregó, me hizo justo. Aún yo siendo un pecador, hoy soy libre de toda atadura, toda aflicción. Libre por la misericordia de mi Señor. Mientras los martillos sonaban, mi pasado quedaba enterrado en una tumba y nueva fuerza me daba. Mientras tu sangre corría cuando en la cruz ya no podía, mi vida empezaba a amanecer como el día. Y ahora yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Este servidor a la calle no le sirve, no hay demonio que detenga esta roca firme. Ya los verdes no me llaman, son invisibles. He ganado la batalla, soy invencible. Tengo Cristo a mi lado, wow, increíble. Soy más que victorioso, soy una alma nueva, llena de su gozo. He contratado al abogado más costoso, pa' que me saque de la cárcel, del calabozo, pa' que me dé la vida eterna. Wow, Padre, yo soy dichoso. Yeah, tú me diste vida, Señor. Tú me diste vida. Tú
me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú calmaste mi tempestad, me diste paz. Alumbraste tú mi vida, pues todo era oscuridad. Cuando estaba confundido me mostraste tu verdad. Yo no era nadie, mas tú te fijaste en mi papá. Me revestiste de príncipe con poder, autoridad. Me diste fuerza para decirle enemigo que lo guapo es cuando no tenía esperanza. Pusiste en mi boca una alabanza. Cambiaste mi angustia por la danza. Desapareciste mi dolor. A mi invierno le diste calor, a mi día color. Quiero contemplar tu rostro y adorarte, mi Señor. Pues yo estaba muerto, pero vivo por tu amor. Ahora vivo por tu amor. Y por eso quiero darte toda la gloria y honra. Porque solamente tú te la mereces. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza. Pues nada soy sin ti, Señor. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza. Pues nada soy sin ti, Señor. Mi vida en alabanza te la entrego con amor. Como un perfume caro, un obsequio con honor. Soy tu servidor, tú, mi redentor. Te lo grito con clamor. Vos sáquenlo, mi Señor. Si no te tengo nada, a mí me serviría. Aunque me ponga a hablar en lengua, aunque tenga el don de profecía, solo sería un metal que resonaría. A ti la señoría, este salmista te alaba todos los días. Tú eres la fuerza en mi camino, la luz que a mí me guía. Yo por ti daría todo lo que me pedirías. Con amor te lo daría, porque tú eres poderoso, el gran Mesías. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza. Pues nada soy sin ti, Señor. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza. Pues nada soy sin ti, Señor. No hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. La creación es suya, en dos abrió el mar. Prodigios y portentos, si creen Él hará. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Le da la vista al ciego, al mudo hace hablar, a muertos resucita, si creen lo verán. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. A su nombre sea la gloria,
a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder